Bienvenidos una semana más a este su programa de Voz Populi, donde les llevamos temas de actualidad. Esta semana vamos a hablar de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en concreto de la policía, que el miércoles 28 de junio celebra elecciones sindicales. La plantilla, miles de policías tendrán que votar a sus representantes. Desgraciadamente la policía, las fuerzas de seguridad, sobre todo la policía, es noticia en estos días por hechos luctuosos como el que vimos en Andújar hace exactamente una semana, 10 días, no llega. Hechos que nos conmovieron a todos por la muerte de un agente del Cuerpo Nacional de Policía por un disparo fortuito de un compañero en medio de un barullo con una persona perturbada, vamos a decir así, que bueno, ustedes han visto los vídeos porque están en redes sociales. De todo ello vamos a hablar con gente, con una persona que sabe mucho de esto. Es nada menos que Aarón Rivero, secretario general de Jupol, el sindicato mayoritario de la policía. Bienvenido a Voz Populi. Muchas gracias y aquí estamos para responder a lo que nos preguntéis. La primera pregunta es casi en la frente, es decir, ¿qué pasa para que ocurran episodios como el de Andújar? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, lamentablemente no es un hecho aislado lo que ocurrió en Andújar, tristemente. La Policía Nacional es el cuerpo policial que más agresiones recibe a lo largo del año. Estamos contando que en torno a 9.000 agresiones a policías nacionales ocurren al año en España. ¿Ha dicho 9.000 agresiones? Sí, prácticamente todos los días en diversos puntos de España tenemos agresiones de diversa consideración, lógicamente no todas terminan por suerte como aquella de Andújar, pero prácticamente todos los días tenemos agresiones a policías. Y una pregunta, ¿ha ido increciendo en estos años o es una tónica de varios años? Sí. ¿Cómo es, estadísticamente, cómo es la...? Anualmente siempre hay un incremento, además, en los últimos años de manera exponencial en las agresiones a policías, y esto viene debido a la pérdida del principio de autoridad que tenemos todos los policías, todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos d'Esquadra, Ertzainas, policías locales. Todos vemos como últimamente, sobre todo, el hecho de agredir a un policía, a un miembro de las fuerzas de seguridad, sale muy barato. Y entonces, pues la sensación de impunidad que tienen los agresores... Este dato es importante. ¿Por qué esa pérdida de autoridad? Pues porque ahora mismo pegar a un policía le viene saliendo a una persona en torno a 60, 80, 100 euros de sanción, porque entienden que no es un delito grave a cometer contra un policía o contra un guardia civil. Pero perdone que le haga esta pregunta porque yo creo que para los oyentes es fundamental. ¿Quién lo entiende? ¿Los jueces porque aplican mal la ley? ¿La ley está mal hecha? ¿Qué es lo que ocurre? No, bueno, nosotros entendemos que debería ser un poco más dura en lo que supone las agresiones a policías, los atentados a agentes de la autoridad, que está recogido todo normativamente en el Código Penal, pero nosotros entendemos que habría que darle una vuelta de tuerca a las penas o a las sanciones en las que se vieran pues lesionados policías o guardias civiles. En la agresión de Andújar, si ustedes recuerdan los vídeos, que creo que los ha visto toda España, la persona esta que tenía una perturbación psíquica, bueno, iba con un hacha, blandía un hacha, los policías salen del coche patrulla, hay uno que se enfrenta a él, sale corriendo de espaldas, desgraciadamente hace uso de su arma reglamentaria, dispara y le da a otro compañero. Luego al final parece que el hombre se ha abatido, creo que es por los policías municipales de Andújar. Claro, este episodio, por más que nos parezca rocambolesco, prejuzga muchas cosas, es decir, ¿hay preparación suficiente para atender este tipo de situaciones? O se lo pregunto más claro, como dice la calle, que en esto siempre tiene un punto de demagogia, pero está ahí, ¿los policías no quieren o no saben disparar? No, los policías sí saben disparar, lógicamente. El problema es que vemos sistemáticamente cómo los policías, por el hecho de utilizar su herramienta de trabajo, que es un arma de fuego, que estamos plenamente habilitados y capacitados para utilizarlas, pues por el hecho de tener que utilizar su arma nos vemos obligados a acudir a los juzgados y vemos como hay policías que están imputados por delitos de homicidio o por lesiones por el hecho de utilizar el arma reglamentaria que nos dota el Estado. Y claro, eso pues hay policías, los policías somos personas, somos padres, madres, hermanos, hijos y tenemos una familia detrás, y el hecho de por utilizar tu arma en el uso legítimo de la fuerza que nos habilita el Estado, que tengamos que vernos involucrados en un juzgado, enfrentarnos a penas que van entre los 5 o los 10 años de prisión por el hecho de hacer tu trabajo, pues lógicamente en décimas de segundo hay determinados compañeros pues que ven peligrar su vida como la conocen ahora y tienen un poquito de miedo
a la hora de utilizar el arma. Estamos aquí con Aarón Rivero, que es el secretario general de Cupol. Si lo recuerda, hace unos minutos nos ha dicho que por agredir a un policía hay multas de 90, 100 euros, y sin embargo un policía, un agente del Cuerpo Nacional de Policía, si utiliza mal su arma reglamentaria, puede ir a la cárcel. No que la utilice mal. Nosotros no utilizamos mal el arma, lo que pasa es que se hace pues una interpretación que tenemos ahora el caso de 3 compañeros de Vallecas que por el hecho de abatir a una persona que quería atacar a su propia madre, nuestros compañeros tuvieron que ir a Vallecas, fueron recibidos por esta persona con un cuchillo agrediéndoles, literalmente parecido a lo que ocurrió en Andújar. Se abalanzó sobre ellos y un compañero tuvo que hacer uso del arma de fuego y los otros 2 compañeros, lógicamente, ayudaron al compañero que había. Bueno, pues están imputados por un tribunal del jurado por un delito de homicidio y se enfrentan a una pena de prisión de 6 años. Entonces, En las elecciones que se van a celebrar el 28 de junio, el miércoles 28 de junio, ustedes, me imagino que su programa electoral, el de Jupol, llevarán también la reforma de la ley para que esto no ocurra. Deduzco. Efectivamente, nosotros venimos reivindicando desde que iniciamos nuestra andadura en el año 2019, en la creación de un protocolo del uso del arma, del uso de la fuerza, para que no quede ninguna duda de lo que un policía tiene y puede hacer con un arma de fuego. Si una persona viene a atacarte blandiendo un cuchillo, si está a menos de 8 metros, te lo clava. Aunque tú saques tu arma de fuego y hagas uso de ella, si viene con intención de agredirte y de clavarte el cuchillo, te lo va a clavar. Al compañero de Andújar recibió pues más de una decena de puñaladas, que como tú bien has dicho, se han visto en los vídeos, y tiene en torno a 100 puntos de sutura. O sea, es una barbaridad, una barbaridad. Y eso pasa porque los policías no tienen la autoridad que teníamos pues, en momentos anteriores. Pero esa autoridad se ha perdido con este gobierno, pregunto, ya desde mi ignorancia, con este gobierno, con el anterior, ¿de cuándo aquí viene todo esto? Se ha ido perdiendo pues, de manera progresiva pues, desde hace 20 años. Hace 20 años un policía en una pelea multitudinaria en la calle se bajaba de un coche y prácticamente la pelea cesaba. Ahora se juntan las 2 bandas a pegarnos a nosotros. Eso el gobierno, el Estado no puede permitir que se haga el Estado, les recuerdo que el Estado es constitucionalmente el que tiene el monopolio del uso de la violencia. El uso de la fuerza. De la fuerza, de la violencia, vamos a decir así, de la fuerza. Me ha dejado impresionado con la cifra esa de 9.000 agresiones a policías. ¿Se incluyen dentro del repunte de delitos o no es delito como tal? Sí, hombre, siempre que agredes a un policía es un delito. Sí, contra gente de la autoridad, etcétera. El repunte de delitos, fuera ya de lo que son agresiones a policías, ¿está influyendo mucho en su trabajo? Lógicamente, los índices delincuenciales que vemos que se publicaron no hace mucho tiempo por el Ministerio de Interior, hemos visto como de media está en torno a un 20% la actividad delincuencial de incremento respecto al año pasado. Pues obviamente nosotros venimos demandando un incremento de las plantillas en cuanto a personal y medios, porque lógicamente si hay un incremento de los índices de criminalidad de en torno al 20%, nosotros entendemos que los medios personales y materiales con los que debemos hacer frente a ese tipo de delincuencia deben incrementarse como mínimo en el mismo porcentaje. Y bueno, vemos lamentablemente... Ahora hablamos del asunto de plantillas y de tema sindical y de las elecciones del 28 de junio, pero va a permitir a Aarón Rivero, secretario general de Jupol, que haga mención específica a un asunto que preocupa bastante a la ciudadanía y también a nuestros oyentes, la ocupación. Y sobre todo, esa vertiente de la ocupación que tiene que ver con el orden público. Todos hemos visto desalojos, guardias civiles, policías, en fin, los desahucios son siempre desagradables para todos y el fenómeno de la ocupación tiene que ver con el desahucio, pero no exactamente. ¿Tienen ustedes armas para luchar contra la ocupación o forma parte también de esta pérdida de autoridad creciente? Lógicamente todo influye. Nosotros en el tema de la ocupación, en la problemática que existe con la ocupación hoy en día, únicamente lo único que podemos hacer es aplicar la normativa que existe. Nosotros lo que demandamos al gobierno, sea del color que sea, es que utilice o que establezca unos criterios de actuación, unas normas que nos permitan a los policías actuar con
pues con solvencia, con capacidad de poder resolver los conflictos que hay, porque hay conflictos entre las dos partes y, lógicamente, tenemos que tener garantía y seguridad jurídica para poder afrontar con ciertos principios todas ese tipo de cuestiones, lógicamente. Vamos ya con el tema plantillas y con el tema sindical de esas elecciones de los sindicatos policiales el 28 de junio. El Ministerio de Interior, el ministro Marlaska, va a sacar unas oposiciones para funcionarios de Guardia Civil, 2.100 plazas, y policías, 2.600. La pregunta es suficiente o no? Bueno, nosotros valoramos positivamente que siempre salgan plazas para policías, porque venimos de una etapa un poco complicada que salían muy pocas plazas. Desde luego, las poco más de 2.000 plazas que salen es un número importante, pero nosotros entendemos que debe ser un poco más. Por lo que decíamos antes de los índices delincuenciales que están sufriendo un incremento de manera muy abrumadora, nosotros entendemos que, aparte de incrementar las plantillas, se deben redistribuir de otra manera. El catálogo de puestos de trabajo que hay en la Policía Nacional data del año 2008. Desde el año 2008 hasta el día de hoy ha habido ciertas tipologías delictivas que ahora se han incrementado mucho más y tenemos que redistribuir los policías de unas unidades a otras o formar otros policías para que puedan hacer frente a esas nuevas realidades. ¿Qué tipologías han aumentado? Pues desde los delitos que tienen que ver con las riñas tumultuarias, las peleas entre bandas juveniles, todo lo que tiene que ver con las ciberestafas, la ciberdelincuencia, todo eso se ha incrementado muchísimo. Está en la calle, está en el ambiente la idea de que España como sociedad ha cambiado mucho en estos 20 años, de los que hablaba Aitor Rivero, pero claro, esto también conlleva una serie de prejuicios que pueden ser xenófobos, es decir, como en España hay ahora 5 millones de inmigrantes que antes no había, es muy fácil y muy demagógico también pensar que los delitos solo los cometen los inmigrantes. Imagino que los delitos habrá de todo pelaje, de todo... O sea, no hay los porcentajes, no es que haya disparados en un colectivo determinado, sino que hay... Delitos cometen los delincuentes, sí, no determinadas tipologías de personas, lógicamente. El delincuente es el que comete el delito. No nos podemos centrar en que una persona, por el hecho de ser de un colectivo, va a ser un delincuente. Lógicamente, sería un atrevimiento por mi parte decir una afirmación de ese tipo. ¿Están ustedes bien retribuidos? No. Bueno, eso lo decimos todos, también este que habla. Quiero decir, ¿de qué estamos hablando? De un policía de la escala básica, ¿de qué estamos hablando? ¿De sueldo anual y mensual, si puede contar? 2.000 euros. 2.000 euros. Netos. La diferencia que hay con un policía autonómico, que es nuestra reivindicación pues laboral más primigenia o la original por la que nacimos nosotros, es cobrar exactamente lo mismo por realizar el mismo trabajo. Un mozo de escuadra o un ertzaina son funciones policiales idénticas a las que hacemos la Policía Nacional y Guardia Civil. Lo que pedimos es al mismo trabajo, mismo salario y misma jubilación. ¿Cuánto de menos cobran? Pues estamos en torno a un 20% menos de lo que cobran ellos. Entonces, estamos hablando... 20% menos un policía de la escala básica del Cuerpo Nacional de Policía frente a un ertzaino o a un mozo de escuadra en Cataluña. ¿Qué les dice el Ministerio? ¿Les da largas, me imagino? Como... No, el Ministerio del Interior actualmente da por superada la equiparación salarial. De hecho, en la última reunión del Consejo de Policía, el propio director general de la Policía decía que la equiparación salarial era un hecho objetivo, y yo le trasladaba la pregunta, digo, pues yo miro mi nómina y miro la de un mozo de escuadra y veo que hay unas diferencias sustanciales en torno a 300, 400 euros entre la suya y la mía. Al mes. Y no hablamos de la jubilación. Ellos se pueden jubilar a los 59 años porque tienen la concepción de colectivo penoso, sí. Bueno, y nosotros no. Nosotros nos jubilamos a los 65 como el resto de los trabajadores. ¿Siguen teniendo la segunda actividad o no? Sí, ¿no? Sí, eso pero sí. Ahora mismo no tenemos prácticamente compañeros que vayan a segunda actividad por la pérdida retributiva que supone. 300, 400 euros, un policía menos que un guardia civil y un ertzaina. Hombre, tengo ganas de sentar aquí al director general de la policía para que nos cuente exactamente qué entiende por equiparación. ¿A qué se refiere? Imagino que tendrá un truco contable. ¿Cómo lo cuentan? ¿Cómo cuentan las nóminas ellos? El Ministerio Interior. O sea, ellos dicen que han dado cumplimiento a un acuerdo de equiparación que no estaban obligados, que no fue un acuerdo de equiparación, fue un acuerdo de subida salarial, que fue una subida importante, pero que vemos como día a día
pues las diferencias salariales se van incrementando, porque cada vez que se produce un incremento salarial a todos los funcionarios, pues no es lo mismo subirle un 2% sobre 2.000 que sobre 2.500. Está claro, el que cobra 2.500 siempre va a abrir una brecha más grande sobre el que cobra 2.000. Y bueno, pues eso parece que solo lo vemos nosotros, el resto de los políticos no lo ven. Dice el resto de los políticos no lo ven. Ahora hay elecciones, 23 de julio, un mes después de las elecciones sindicales en la policía. Si ustedes resultan ganadores y tienen el grueso del consenso al próximo presidente del gobierno y al próximo gobierno, ¿le atornillarán las tuercas? ¿O? Por supuesto, esté el que esté, no le quepa la menor duda que nosotros vamos a apretar al que esté, apretaremos las tuercas, como bien dice, hasta conseguir lo que hemos venido a conseguir, que es la equiparación salarial y la jubilación digna de los policías. ¿Pero este gobierno ha sido especialmente cicatero respecto a anteriores? Pregunto. Es que con el anterior nosotros no estábamos, pero bueno, intentamos negociar con él y no hubo manera de negociar con el anterior gobierno. Con este tampoco, o sea, nuestra interlocución con el gobierno y con el ministro Marlaska ha sido nula, entonces no tenemos interlocución con ellos, pero vamos, que no le quepa la menor duda a nadie de que no vamos a parar hasta que consigamos nuestra reivindicación. Bueno, pues esperemos que sea así, esperemos también que con esos 2.600 nuevos policías, que parece que va a haber en un corto o medio plazo, a raíz de las nuevas oposiciones, pues no solo cobren más los policías, sino que tengan más días libres, puedan descansar, que también es una actividad penosa, como dice Aitor Rivero, Aarón Rivero. Ha sido un placer tenerle aquí con nosotros, de verdad. Es su casa y esperamos tenerle a la vuelta de esas elecciones. Aquí estaremos. Muchas gracias. Y a todos ustedes, nada, pues quedan emplazados para el sábado siguiente, que bueno, ya traeremos algo más, supongo que algo de política, porque hasta el 23 de julio se van a aburrir. Les espero.